El día había transcurrido tranquilo, como los anteriores, sin embargo, cayó la tarde, y unos cúmulos de nubes empezaron a formarse. El cielo se enrareció de manera inusitada. Nubes negras y espesas como el humo empezaron a formarse con suma rapidez, como salidas de la nada y avanzar como si tuvieran vida propia. Pronto el cielo quedó prácticamente negro, oscuro y amenazador. Unos primeros truenos empezaron a producirse. Iba a estallar la tormenta. El rebaño dejó de comer para mirar un cielo amenazador que se erguía ante sus cabezas. Pronto los truenos empezaron a sonar más fuertes y un estallido asustó al rebaño. Los rayos recorrían el cielo en todas direcciones como venas luminosas, creando un espectáculo fabuloso y sobrecogedor. El ganado empezó a agitarse cada vez más nervioso mirando por todas partes, buscando algún lugar donde resguardarse. Los animales, por instinto, se reagruparon para dirigirse al cobertizo más cercano en busca de refugio. Una de las reses, coja, caminaba con dificultad y se había quedado atrás del rebaño. Los truenos cada vez eran más intensos y las primeras gotas de lluvia empezaron a caer. La res se movía despacio, sin percatarse que una sombra gigantesca se cernía en torno a ella. Un trueno sonó, y el animal desapareció como absorbido por la tormenta, dejando un reguero de sangre, mientras sus compañeras terminaban de entrar en el refugio. Empezó a llover con fuerza. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado y el día amaneció despejado. Cuando llegaron los vaqueros, encontraron un espectáculo dantesco. Una cabeza de vaca se encontraba en mitad del campo, llena de insectos, y a su alrededor, huesos, vísceras, y restos de una pata, y sangre, mucha sangre, por todas partes. Alarmados, sacaron sus rifles y revólveres e hicieron una batida con sus caballos para dar con el depredador responsable de la matanza, pero lo único que encontraron fue incertidumbre y frustración. No era la primera vez que ocurría, y el sheriff Tucker apuntó otro ataque más en medio de los ganaderos furiosos que llenaban su oficina para quejarse. Un sheriff más furioso aún, airado y en medio de discusiones. Lo único que podía hacer era prometer buscar al responsable y dar buena cuenta de ello a disparo limpio, o con una soga al cuello, tal y como había hecho con muchos criminales. Poco más podía hacer. No tenía nada por dónde empezar, solo cadáveres mutilados de ganado. Había apuntado las zonas donde habían tenido lugar los sucesos, y poco más pudo sacar en claro, salvo que se tratase de algún tipo de depredador desconocido, o de alguien que quisiera perjudicar a los ganaderos. Era el sheriff un hombre de acción con el gatillo, más que con el pensamiento, y no llegar a conclusión alguna le abrumaba y estresaba. Se pasó toda la tarde escribiendo nombres de afectados y registrando los ataques, y escribiendo una carta al senador por si necesitaba ayuda de los soldados, o un permiso de indemnización para los afectados. Cayó la tarde y cerró su oficina, dirigiéndose al salón con dos de sus alguaciles a tomar un trago, tal y como acostumbraba al salir, pero cada vez menos le reconfortaba ir al salón, ya que solía encontrarse con los mismos vaqueros con los que había discutido horas antes, y las conversaciones volvían a repetirse. Optó por irse solo a la barra a beber, advirtiendo de que nadie le molestase, que para eso ya estaba la oficina del sheriff. Después de intercambiar unas palabras con Joseph, el dueño de la taberna, pidió un trago, es decir, un vaso de whisky. En ese momento, alguien entró en el salón. Todos le miraron un instante, callaron a través de un silencio que denostaba respeto y rechazo al mismo tiempo, y después, volvieron a sus quehaceres seguidos de multitud de cuchicheos y habladurías. Era un hombre alto, llevaba un sombrero plano adornado con una corona de dientes de lobo. Vestía una camisa oscura con una chaqueta como la que llevaban los indios Mohawks, de piel marrón con flecos en brazos y espalda. No obstante, sus pantalones eran negros como los de muchos vaqueros, y sus botas, altas de piel marrón oscura, donde destacaban unas brillantes espuelas plateadas. Su pelo era muy largo y negro y tenía la melena adornada con un par de finas trenzas. Su tez morena y agrietada delataba que había pasado mucho tiempo al aire libre, siendo observado por un sol a veces implacable. Sus rasgos afilados y pulcramente afeitados distaba mucho de la mayoría de hombres barbados del condado, sucios, malolientes y descuidados. Muchos a simple vista pensaban que era un indio adaptado a ciertas costumbres del hombre blanco, y muchos indios al verle pensaban que era un hombre blanco, que se había adaptado a las costumbres indígenas. Pero ningún indio podía tener los ojos de color celeste como los de aquel extraño, ni tampoco portar un revólver Colt Navy 1863. El extraño no era ningún indio,
como afirmaban unos, que argumentaban que había nacido prematuramente y abandonado frente al campamento Mohawk, y que alguna mujer de la tribu, en un acto de piedad, se había hecho cargo del bebé. Tampoco era ningún mestizo como señalaban otros, que había sido fruto de una violación y que el bebé había sido llevado por su madre al orfanato del padre Thomas, en el pueblo de Río Rojo. El extraño se llamaba William Murdoch, y poco se sabía de su vida. Nadie sabía de dónde era exactamente, pues no tenía el acento de la región, y vivía solo, en una cabaña que él mismo se había construido, entre la aldea de Flint y las colinas del asentamiento Mohawk, aunque rara vez podía encontrársele en su propia casa. William Murdoch era un cazador, y podía recorrer largas distancias poniendo trampas a todo tipo de bestias, para luego vender su carne y piel, pues ese era su oficio. Conocía perfectamente el idioma de los indios, pero ni siquiera estos conocían nunca sus verdaderos propósitos. Cuando alguna persona se acercaba a su cabaña a comprar sus productos o venderle otros, y no estaba, preguntaba después a los indios, del que se sabía que pasaba mucho tiempo con ellos. Estos respondían que nadie podía saber en qué tierras caminaba el trampero, y apuntaban a las montañas, y luego a otras, y después a otras que apenas podían verse entornando la vista. El cazador hacía mucho tiempo que no se acercaba al pueblo de Flint. Estaba cansado y sediento tras un largo viaje, y se dirigió directamente al salón. Anudó su caballo a un poste y sin vacilación, abrió las puertas giratorias para entrar. Se dirigió directamente a la barra donde estaba sentada una figura para él, familiar. Cogió un taburete y se sentó junto a él. Se quitó el sombrero y se sentó. El trampero no estaba al corriente de lo sucedido en el pueblo de Flint, y en cuanto vio el semblante preocupado del sheriff, intuyó que algo iba mal. ¿Qué sucede, Tucker? ¿Algún malnacido se resiste a ser colgado?, dijo el trampero después de degustar una jarra de cerveza. Nadie llamaba al sheriff por su nombre, ya que este era un hombre temido y respetado, por lo tanto todos le llamaban por su oficio, y Sheriff Tucker es como todos le llamaban. Sin embargo, con el trampero hacía una excepción, y hasta le agradaba esa complicidad como si fuera un amigo, aunque en realidad solo eran dos hombres que se mostraban mutuo respeto. Peor, ojalá fuera eso. Dormiríamos todos más tranquilos. ¿Has estado mucho tiempo fuera, Murdoch? ¿Te han contado lo que sucede? Nadie me cuenta nada en este maldito pueblo, pero he oído extraños rumores de los que sí lo hacen. Acabo de llegar del norte, de las montañas azules, a 5 jornadas a caballo de aquí. Se comentan cosas. Tus amigos los indios, intuyó con desdén el sheriff. Los indios, respondió a secas el cazador, dejando claro que los indios no eran amigos suyos, pues aunque mantenía buen trato con ellos, los indios solo eran amigos de sí mismos. Todo ocurre muy rápido. Algo atrapa a las cabezas de ganado y se las lleva. Vacas, en la mayoría de ocasiones, pero también cabras y ovejas. Nadie oye nada, nadie ve nada, salvo los huesos y los restos de los animales hechos pedazos días después, esparcidos por todas partes. He hablado con los vaqueros y algunos otros cazadores como tú, y dicen que nunca habían visto nada como esto. Hemos puesto trampas como para cazar a un oso grizzly sin resultado alguno. Ya no se me ocurre nada. Maldita sea, dijo el sheriff echando un resoplido de indignación para mitigarlo después con un trago de whisky. El trampero escuchaba con interés, manteniendo la mirada fija en su bebida, pensando. Son esos malditos indios, dijo uno de los alcahuetes del salón que había estado escuchando la conversación. Han sido ellos, se mueven como las serpientes y roban al honrado lo que ellos no son capaces de producir. Deberíamos llamar a la caballería y arrasar con esos hijos de perra. Cállate, Han, estás borracho, le increpó el sheriff sin darle la mayor importancia. Pero el chismoso insistía. Han sido ellos, vociferó el borracho desdentado. Seguro que ese lo sabe, señaló al cazador. Puede que hasta sea él mismo. Este andrajoso es el único cabrón que sabe cómo cazar osos. Con más razón nuestras vacas. Él las mata junto a los de su raza, dijo haciendo alusión a los Mohawks, y luego lo preparan todo para que pensemos que han sido las bestias salvajes. Vamos, di la verdad. El borracho se había alejado unos cuantos pasos, tambaleándose, dispuesto a aceptar un duelo. La mayoría de la gente no prestó mucha atención a sus palabras y miraban la escena entre curiosa y divertida. Va, no le hagas caso, dijo el sheriff, solo es un estúpido borracho que no sabe de lo que habla. Cierto, pero no son sus palabras las que me preocupan sino su revólver, y parece que quiere usarlo.
No me gusta que nadie armado me amenace cuando estoy de espaldas. Va, ignóralo. Este estúpido no sería capaz ni de acertar a un búfalo a 2 metros. Ya, pero... Yo te obligaré a hablar, hijo de perra. ¿Qué es lo que haces con nuestras vacas? El borracho, un hombre de mediana edad, ya desdentado, había desenfundado su revólver, que se tambaleaba al mismo son que el resto de su cuerpo. Maldito estúpido, siéntate y guarda tu arma, masculló el sheriff con una mueca de desdén, dando por sentado que iba a tener que tomar cartas en el asunto. Pero alguien se le adelantó. William Murdoch desenfundó su revólver y se giró tan rápido que pilló desprevenido al borracho. 2 disparos sonaron. Uno impactó en el arma del borracho, que salió despedida a varios metros cerca de la chimenea, y el otro, en el sombrero, que voló por los aires quedando colgado de la lámpara con un agujero en medio. El borracho quedó ojiplático como aquel que ve un fantasma y se orinó encima. Todos los demás rieron a carcajadas. Suficiente, Murdoch, dijo el sheriff por lo bajo, poniendo su mano sobre la del cazador. Tobías, Billy, llevaos a este imbécil y que duerma un par de días entre rejas, a ver si se le pasa la estupidez, dijo a sus 2 jóvenes alguaciles. A tomar por culo de aquí, añadió después de patear el trasero del borracho, que trastabilló y a punto estuvo de caer al suelo si no fuera por los alguaciles que le sujetaban. Después de la escena, que resultó divertida para todos menos para el sheriff y el cazador, mucha gente abandonó el salón para ir a sus hogares a cenar. Todos miraron al trampero con mucho recelo y con más respeto aún, pues nunca nadie hasta entonces le había visto disparar y menos de aquella manera. Si había alguien que aún lo consideraba un indio, dejó de hacerlo, pues los indios, aunque habían aprendido a cazar con rifles, no llevaban nunca revólver, y menos aún podrían disparar con tal destreza. Unos cuantos jugadores apurando sus bebidas, una meretriz, el sheriff y el trampero fueron los últimos clientes que quedaron en el salón de Joseph. Un salón más tranquilo y acogedor. Como puedes ver, todo el mundo está muy nervioso, los granjeros se van a arruinar y no saben cómo van a pasar el invierno. Ya veo, dijo el trampero indiferente, dando un sorbo a su jarra de cerveza. Quiero que encuentres a lo que sea que devora nuestras vacas. Quiero que lo mates y me traigas su pellejo, ya sea un oso, un puma o un hombre. Encuéntralo y acaba con él. Te daré lo que necesites, armas, hombres, lo que sea. Yo mismo te ayudaré si lo precisas. El trampero se quedó pensativo con los brazos cruzados en una actitud reflexiva, levantó la cabeza y miró fijamente al sheriff de tal manera que éste se sobrecogió, teniendo en cuenta que no era el sheriff Tucker una persona fácil de intimidar. ¿Y qué gano yo con todo esto? No me interesa la vida de esta gente que además me detesta. Pueden irse al infierno. Añadió el cazador entornando sus fríos ojos azules en una mueca que sobrecogió al sheriff. Por el amor de Dios, ¿no le importan tampoco la vida de las mujeres y los niños? ¿Y qué me dice de los ancianos? El invierno apunta muy duro, ¿cree que sobrevivirán sin alimento? El sheriff observaba el semblante del cazador, poco conmovido. Le daré $3,000 si me trae la cabeza del responsable. No tome a la ligera esta cantidad, Murdoch, por mucho menos se han capturado a algunos de los criminales más peligrosos del país, que acabaron en la horca y pudriéndose como merecían. No sea desconsiderado, Murdoch. Con $3,000 podría vivir sin cazar durante años, y lo sabe. Las facciones del trampero se suavizaron, recogió su sombrero, se lo puso y respondió. Está bien, lo pensaré. Mañana le daré una respuesta. Espero que lo considere y tome la decisión correcta, dijo esperanzado el sheriff. El cazador se dispuso a salir de la taberna, pero antes de abrir una de las puertas y marcharse, se giró hacia el sheriff, que aún estaba sentado, observándole. ¿Por casualidad, Tucker, esos ataques al ganado ocurrieron días previos a las tormentas? El sheriff hizo memoria rascándose la barbilla. Sí, así es, estamos en otoño y este año las tormentas están siendo muy violentas. Ya se habrá dado cuenta, ¿por qué lo pregunta? Por nada, musitó el cazador. Me alegro de verle, Tucker, dijo el cazador con gesto sombrío. Y yo a usted, Murdoch. Cuídese, va a llover fuerte esta noche, respondió el sheriff. Después de hacer un ademán con el sombrero, el cazador se fue y el sheriff se quedó solo en el salón con una botella de whisky y sus pensamientos. El cazador montó en su caballo pío, una raza de quinos manchados como las vacas, más resistentes para cabalgar por las zonas montañosas, el cual,
Había intercambiado por unas cuantas pieles de oso a los Mogs. Pronto comenzó a llover a cántaros y se enfundó en una especie de capa de piel de nutria, para resguardarse de la lluvia y los dolores, pues había conocido en su oficio mordeduras de lobo y otros animales peligrosos, cuyas cicatrices avisaban del cambio brusco de temperatura en forma de dolor, un dolor soportable, pero que a veces podía llegar a ser intenso y molesto. El cazador cabalgaba con la tormenta sobre su cabeza, no tenía miedo de los rayos, de los que conocía cuáles podían llegar a ser peligrosos y besar la tierra y cuáles no. Llegó a su cabaña media hora después, metió su caballo en el establo y le proporcionó un poco de heno seco. Una vez en casa, encendió un fuego y se despojó de su indumentaria. Colgó el revólver del cabecero de su cama y en una estantería que tenía al lado, extrajo un libro que al menos podía tener 300 años, aunque estaba bastante bien conservado. Se titulaba Leyendas de las Tierras del Este, escrito por un monje español llamado Pedro de Mendoza en 1558. William Murdoch entendía el español porque había comerciado desde siempre con mexicanos, aunque era más difícil encontrarlos tan al norte, así pues conocía el idioma, aunque no tan bien como el Mohawk, y el libro estaba lleno de palabras y anotaciones que no entendía y algunas, otras que había conseguido traducir al inglés cuando comerciaba con los sureños. Abrió el libro y empezó a hojearlo. Era un libro de viajes, donde el monje hablaba de todos los lugares por donde había pasado su orden. Los jesuitas, a mediados del siglo XVI. Se hablaba de las zonas donde habían sido bien recibidos por los indígenas, y cómo les habían enseñado la palabra de Cristo. También hablaba de aquellos otros donde habían sido perseguidos y asaetados por las flechas de unos indígenas, que los consideraban demonios dispuestos a destruir a sus dioses y mancillar sus tierras. Pero nada de esto interesaba al cazador, no le interesaban estas historias, que ya conocía y había leído con anterioridad muchas veces. En el libro, el monje también hablaba de muchas otras cosas, de las costumbres de los indios, algunas bárbaras y sanguinarias que no podían ser toleradas por la fe del Señor, y otras, más mundanas e interesantes, de las cuales, el monje se admiraba de los conocimientos secretos que los indígenas habían atesorado con el paso del tiempo, como el cultivo de plantas, la interpretación de las estrellas o algunas medicinas curativas. Por otra parte, describía todos los territorios por donde habían pisado los españoles, tan vastos y amplios que abarcaban todos los paisajes imaginables. En la parte de estas lecturas, se hablaba de los mitos y leyendas de los indios, entre los que estaban los antepasados de los que habitaban en la región. El cazador siguió hojeando hasta encontrar los párrafos donde se hablaba de animales y seres fantásticos, fruto de la imaginación del ser humano, considerados parte del folclore de estos pueblos antiguos. No obstante, el religioso pudo comprobar por sí mismo que muchos de estos animales y seres extraordinarios que formaban parte de los mitos de los indios eran reales, y como él mismo había logrado ver las aves pintadas por los dioses, unos pájaros que pertenecían al folclore de los indios desde tiempos inmemoriales, y que se ocultaban en lo más recóndito de la selva mostrando en su plumaje todos los colores del arco iris. Siguió leyendo y encontró un párrafo donde podía leerse algo interesante: la bestia del trueno. El cazador se tumbó en la cama, encendió una vela para poder ver mejor y empezó a leer las palabras que hacían referencia a la bestia del trueno. Interesante es cómo este mito se conoce en muchas tribus, incluso en aquellas que están separadas por mucha tierra e idioma, y lo parecidas que se presentan a oídos del que escucha. La bestia del trueno, dicen los mexicas, es un ser monstruoso que aparece salido de los cielos cuando las tormentas descargan la ira de Dios. Para algunos es un demonio, presagio de desgracias y mala suerte. Otros afirman que su visión es la de un ser divino para el dichoso que lo ve y significa que será un gran líder, fuerte y respetado. La bestia tiene el poder de dominar los rayos y decidir dónde han de caer. Su aspecto es confuso, según algunos indígenas es un ave similar a un gran águila, para otros, es más parecido a un reptil con alas de murciélago, y otros sencillamente hablan de una sombra inconmensurable. Aunque este humilde siervo de Dios cree que no son más que habladurías y supersticiones, quién sabe, si con un origen real, que el tiempo ha deformado hasta adornarlo con la fantasía de estas gentes infieles. Igualmente, debo admitir que eran numerosos aquellos que decían haberlo visto. Yo mismo fui testigo, después de hablar con un jefe mexica que pudo leer en mis ojos la incredulidad hacia sus palabras, cómo ordenó a uno de sus hijos traer algo ante mi presencia. Era una pluma, de eso la duda no cabe en mi mente, tan grande como una alabarda de nuestros tercios, que puede medir 10 pies, cuyo cálamo o cañón era tan ancho como el asta de un toro bravo.
La pluma era negra como el carbón con ciertos reflejos azules y su anchura podía servir perfectamente de tejado. El cazador volvió a leer el relato una vez, 2 veces, 3. Algo en su intuición le hacía pensar. ¿Qué podía haber veracidad en aquellos mitos indígenas? William Murdoch había cazado bestias de todo tipo y había explorado lugares muy remotos, tanto que probablemente nunca antes hubieran sido horadados por otras gentes con anterioridad, tierras que ni siquiera los indígenas conocían o no se habían atrevido a pisar por respeto a sus tradiciones. El cazador había visto cocodrilos tan grandes como una barcaza en las tierras de la Florida, llena de espesas junglas y manglares impenetrables que daban escondrijo a todo tipo de animales extraños. Había visto anguilas que habían matado repentinamente a hombres que se habían atrevido a cogerlas con las manos desnudas. Había visto serpientes largas y anchas como las maromas de un carguero. Esta bestia le hacía recordar aquella otra de la que había oído hablar, en boca de los indios. Los hombres gigantes peludos, en los bosques de California, seres con los que había que tener mucho cuidado si te cruzabas con ellos. El cazador nunca vio a ninguna de estas criaturas, pero no olvidó las huellas que una vez vio de estos seres, que eran el doble en tamaño a sus botas, pero que indudablemente eran de un hombre, o algo parecido por su forma, y que calculaba que su altura debía ser desmesurada, de al menos 3 metros. El cazador empezó a pensar a qué tipo de animal se estaban enfrentando los vaqueros. Las águilas no eran tan grandes, salvo la gran águila americana de cabeza blanca, pero ésta no habitaba por aquellas latitudes sino en otras más septentrionales. Tal vez un buitre, o quizá más acertado sería pensar en un cóndor, las más grandes de las aves rapaces y carroñeras, pero ni siquiera éstas podrían atacar a una vaca tal como le describió el sheriff Tucker. Tal vez una bandada de estas aves, que se hayan visto obligadas a atacar de manera inusual, por algún motivo, pensó. El cazador decidió que debía ir en persona a ver los ataques y encontrar algún tipo de rastro que le permitiera dar con el animal. Decidió ayudar al sheriff, al fin y al cabo, el dinero nunca venía mal y sobre todo cuando te pagaban tanto por hacer tu trabajo. Apagó la vela de un soplido y se durmió sumido por el cansancio. A la mañana siguiente, el cazador se levantó al alba, como solía hacer, poco después de despuntar el sol. Abrió la puerta de la cabaña para airear el ambiente, cargado por el olor a leña y a ropa sucia. Se lavó y desayunó una jarra de leche con pan untado en miel. Cuando terminó, se vistió y fue al establo a montar su caballo. Abrió la puerta y el equino se acercó a recibirle dócilmente. Le olfateó la mano y comió un terrón de azúcar que su dueño le había traído. Observó el establo y todas las cosas que tenía dentro. Miró las pieles que vendía, de las que podría tener cientos de ellas, sus revólveres, sus rifles y el arco con el que solía cazar, pues la carne conservaba mucho mejor su sabor que con la pólvora. Observó entre los cientos de objetos que tenía, todos sus cepos y trampas con los que había cazado cientos de animales. Una extraña sensación le sobresaltó y le dio a entender que nada de lo que había allí dentro iba a servir para dar caza a lo que fuera que estaba acabando con las vacas de los ganaderos. Sacó a su caballo y con trote ligero descendió la colina en dirección al pueblo de Flint. Cuando entró, le sorprendió no ver a nadie en las calles, normalmente atestadas de arrieros, vaqueros, agricultores o comerciantes que deambulaban por las calles con sus productos. Todo estaba cerrado, negocios y locales, salvo la oficina del sheriff. Bajó de su caballo y entró con cautela en la oficina. Sentado detrás de su mesa estaba el sheriff Tucker con una expresión fúnebre en su rostro, escribiendo en un cuaderno. Tucker, dijo el cazador. Ha vuelto a ocurrir, dijo fríamente el sheriff después de unos instantes de silencio. Esta vez no se ha conformado con las vacas. Ha matado a un hombre. Era Cody, lo conocía desde que era un niño. Estaba hecho pedazos, apenas ha quedado cuerpo para reconocerlo. La funesta noticia sobresaltó al cazador, la cual no esperaba. La idea que tenía en mente de que el responsable de los ataques podían ser bandadas de aves carroñeras, se desvaneció por completo y desestimó siquiera hacer alusión alguna al sheriff sobre esta teoría. Esta vez se enfrentaba a algo desconocido. Tampoco quería hablar, al menos de momento, sobre lo que había leído en ese libro antiguo que tenía en su cabaña, pues la opinión del cazador sobre seres fantásticos no distaba mucho de la que podía tener el sheriff Tucker, un hombre escéptico en sus opiniones. El pueblo entero está en el tanatorio, velando por sus restos. Será enterrado esta misma mañana.
Me ha sorprendido firmando el acta de defunción que el doctor Murphy me ha traído un poco antes de que viniera usted. Siento lo ocurrido, dijo el cazador quitándose el sombrero en señal de duelo. Pensé en lo que hablamos ayer, ya he tomado una decisión. Le ayudaré, Tucker. Le ayudaré a encontrar a quien esté haciendo esto, pero me temo que no será fácil. Si fuera fácil no había precisado de su ayuda Murdoch. Me alegro que haya tomado esa decisión. Se lo agradezco de veras. Yo le ayudaré. Me gustaría ver el lugar de los hechos, ver dónde ha ocurrido todo. No está lejos de aquí, mucha gente ya ni siquiera se atreve a salir del pueblo. Iré con usted. El sheriff firmó un último documento, cogió sus armas y cerró la oficina avisando con un cartel de que se ausentaba debido a asuntos de la ley. Ambos hombres montaron en sus caballos y se dirigieron a un rancho que estaba aproximadamente a 5 kilómetros del pueblo. El rancho era un pastizal que compartían unos cuantos vecinos del pueblo, entre ellos el hombre fallecido. Bajaron de sus caballos y el sheriff llevó al cazador donde habían encontrado el cadáver. Todo había sido limpiado salvo la sangre, que aún estaba fresca y que la lluvia no había podido quitar del todo. También había restos de una vaca que también había sido atacada y que nadie había tocado. El cazador se dirigió directamente a los huesos y los examinó. Mientras tanto el sheriff, un tanto nervioso, no dejaba de mirar el cielo. Pese a que no había ninguna nube, el sheriff Tucker sujetaba con firmeza su Winchester entre sus manos. El cazador examinó los huesos de la vaca, como estaban desperdigados y desgarrados, la posición, incluso pudo decir al sheriff cuándo había sido el ataque según la cantidad de insectos que empezaban a descomponer los restos. Todo esto y mucho más puso sacar en claro de lo que vio. En cuanto a la sangre del fallecido, estaba esparcida en un reguero que se extendía en jirones por varios metros. El sheriff observaba el proceder del cazador y preguntó: ¿Qué puede decirme Murdoch? ¿Ha podido averiguar algo? Después de unos segundos de silencio el cazador respondió: Sí, puedo decirle unas cuantas cosas y le diré más después, cuando nos vayamos de aquí. De usted depende que las crea o no. Puedo decirle lo que no ha hecho estos ataques. Olvídese de pumas, pues estos nunca atacan a las personas y menos a las vacas, les gusta conformarse con presas más pequeñas. Tampoco ha sido un oso, hacen mucho ruido y no se alimentan de vacas, el fallecido lo habría advertido y probablemente se habría defendido. Tampoco han podido ser los lobos, se los exterminó de esta zona hace mucho y aunque los hubiera, nunca atacan a las vacas, solo a las ovejas, si hubieran sido ellos habrían devorado al hombre, pero según me ha contado estaba despedazado. ¿Qué insinúa? ¿Han sido los indios?, preguntó el sheriff perdido en sus argumentos. No, de ninguna manera los indios harían nada parecido, no les culpe, dijo exhortativamente un tanto ofendido el cazador. El que ha atacado a la vaca y al hombre son la misma cosa. Y esa cosa, es algo que vuela. ¿Algo que vuela? ¿Se refiere a los buitres? Me cuesta creerlo, Murdoch. Un buitre no mata a un hombre, ni varios de ellos, a lo sumo lo devoran una vez muerto, como hacen con todos los animales. Porque no han sido los buitres, ni tampoco los cóndores, seguro que ha visto cómo se alimentan, no hacen esta barbaridad, reveló el cazador. Entonces, ¿qué clase de animal puede haber hecho esto? No entiendo nada. Podría decirle lo más parecido que sea una respuesta, pero no me iba a creer, porque yo tampoco lo creo. Lo que mató a la vaca, lo levantó por los aires y lo dejó caer, desde una altura considerable, por eso el animal acabó despedazado y el hombre fue atacado por detrás con tal violencia que lo desplazó varios metros desmembrándolo al mismo tiempo. Fíjese en la dirección de las últimas gotas de sangre, señaló el cazador, no tuvo oportunidad alguna de defenderse. Ni siquiera fue consciente de su muerte. Al menos no sufrió, dijo el sheriff como un consuelo. ¿Qué clase de animal podría hacer algo así? Un cóndor, el más grande que haya existido, tal vez con alguna deformidad en su tamaño, como ocurre con algunas personas. He visto indios 2 cabezas por encima de la mía, extremadamente altos, tal vez ocurra lo mismo con estas aves, aunque si le soy sincero Tucker tengo la certeza de que estoy alejado de la respuesta. Entonces, ¿qué sugiere? Algo más grande. Eso es imposible. No existe un animal así. Cierto, pero observe bien.
Ningún cóndor haría algo como esto, señaló el cazador a los restos de la vaca. Los dos hombres miraron impávidos y hablaron de todas las posibles causas habidas y por haber, buscando al posible culpable sin conclusión alguna. Después de un rato, el trampero habló. Vámonos, tenemos que irnos de aquí, acompáñeme, dijo el cazador. No puedo ausentarme demasiado de mi oficina. Debo asistir al funeral. ¿Dónde quiere ir? Al asentamiento Mohawk, a buscar respuestas, indicó el cazador. ¿A ver a los indios? ¿Y en qué nos pueden ayudar ellos?, replicó el sheriff con desesperación. Más de lo que usted imagina. Vamos. En otras circunstancias el sheriff habría tenido una discusión notoria con el cazador, pero en aquellos momentos de incertidumbre, donde estaba perdido en sus conclusiones, cualquier ayuda era poca y se fiaba del instinto del cazador. Después de galopar con sus caballos otras 3 millas, llegaron al asentamiento indio, situado en la parte baja de la montaña, ocupando un pequeño claro y el bosque, que les servía de refugio y les garantizaba su estilo de vida. Unos cuantos niños salieron sonrientes a saludarles, especialmente al cazador, y un tanto curiosos hacia el sheriff, pues no estaban acostumbrados a ver a otro hombre blanco que no fuera el cazador. Bajaron de los caballos y los dejaron junto a un árbol, pastando tranquilamente. Unas cuantas mujeres saludaron en su idioma al cazador, que respondió cortésmente, y el sheriff, haciendo un gesto con su sombrero, correspondía de igual manera. Los hombres, en cambio, se mostraron más recelosos, especialmente hacia el sheriff, y algunos salieron con los rifles y arcos en la mano, aunque su actitud era más de prudencia, lejos de intimidar, pues muchos de ellos también conocían al sheriff Tucker. El cazador saludó a uno de los hijos del gran jefe, el cual conocía de toda la vida, un hombre joven y atlético que mostraba su pecho desnudo y pintado, cuyo pelo no distaba mucho del cazador. Después de intercambiar unas cuantas palabras, y hablar unos momentos con el joven indio, mostrando interés de cómo estaban en el poblado, e intentando averiguar si estaban al corriente de lo sucedido, pidió al joven indio una audiencia con su padre, un hombre ya muy anciano, que sin duda, era la persona más sabia del asentamiento Mohawk. Parecían no conocer nada del asunto, o al menos así lo aparentaban. El sheriff y el cazador entraron en la tienda del gran jefe. Dentro estaba todo muy oscuro y el anciano estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Su aspecto era prácticamente el mismo que el de su vástago. Era notoria su cara, surcada por líneas de interminables arrugas como ríos secos y una melena que aún conservaba con bastante vigor, pero resaltaban sobre todo sus ojos, donde la cordura y la lucidez no habían sido todavía melladas por la edad. Echaba unas extrañas hierbas aromáticas al fuego, el cual miraba casi como hipnotizado. Los hombres se sentaron y el cazador saludó al anciano, que correspondió con un leve gesto con su mano sin dejar de mirar a la hoguera. Sé, ¿por qué has venido, cazador?, dijo con un deje de voz. Ha vuelto. ¿No es así? Supongo que ya se habrá enterado de lo que sucede en las colinas, que sucede con el ganado, dijo el cazador intentando aparentar no estar sorprendido. Así es. ¿Cómo lo sabe?, preguntó el sheriff, que a diferencia del cazador, no pudo ocultar su sorpresa. Me lo ha dicho el fuego, respondió el anciano. ¿Qué es lo que ha visto, gran jefe? ¿Qué es lo que se ve?, preguntó el cazador con mucho respeto señalando a la hoguera, mientras miraba la incredulidad del sheriff por el rabillo del ojo. El mal. Respondió con rotundidad. Ha vuelto. Y no es la primera vez que viene. Hace muchas, muchas lunas, cuando yo era un niño, ya sucedió. Todavía el hombre blanco no había mancillado estas tierras, solo estábamos nosotros, y otros como nosotros. Y esto es lo que sucedió. Hubo un otoño como nunca se había visto antes, ni como se ha visto hasta ahora. Esas nubes, relataba muy despacio el gran jefe, negras, más oscuras que una cueva, no presagiaban nada bueno. Recuerdo que los rayos eran tan intensos, que iluminaban la noche sin distinguirla del día. Estallaban más fuerte que vuestros cañones, recuerdo que me daban mucho miedo. Nuestros padres nos cogían de la mano y nos metían en nuestras tiendas, y nos hacían rezar ante nuestros dioses para aplacar su ira. Pero nuestros dioses, por algún motivo que no conocíamos, no nos escuchaban. Lejos de amedrentar la tormenta, nos trajo, eso, el mal.
Un mal con una forma monstruosa que llegó para castigarnos, por algo, que nadie de nosotros podía saber qué era. Fue más dañino para nuestros bisontes que las balas del hombre blanco. Todos los días aparecía en la pradera algún animal destrozado de forma horrible. Ninguno de nosotros había visto nada parecido, ni siquiera los ancianos. Ellos nos decían que los rayos habían acabado con las pobres criaturas, pero los rayos no destruyen así, ni siquiera podíamos aprovechar la carne o las pieles, mancilladas por ese mal, cuyo sabor no se podía tolerar. El animal moría de forma cruel y solo los parásitos encontraban cobijo en su carne. Las muertes se sucedían todos los días, porque todos los días había tormentas, y todos los días llovía, y llovía sin parar. El agua es una bendición para nuestro pueblo, pero en algún momento empezó a ser un castigo. Las oraciones a nuestros dioses eran en vano, y muchos pensábamos que nos habían abandonado por alguna razón que desconocíamos, pues nunca fuimos un pueblo cruel y no entendíamos el porqué de nuestra penitencia. En algún momento, los hombres decidieron hacer algo. Una tarde los guerreros más valientes, en un intento de salvar a los bisontes, intentaron conducirlos hacia praderas más benévolas, donde las tormentas no pudieran alcanzarlas. Solo uno volvió con vida, dijo que un monstruo había bajado de los cielos y los había matado a todos. No pudo decir nada más porque no se lo permitía la locura. Era el guerrero más fuerte de nuestra tribu y nunca antes había sentido miedo. Pedimos ayuda a otras tribus. Algunas de ellas ya lo sabían, habían sufrido el mismo mal, otras se mostraban incrédulas, pero al final, los grandes jefes llegaron a un acuerdo y todos decidieron colaborar. Con dificultad, se hizo un gran pacto, pues algunas de estas otras tribus competían con violencia con otras, por nuevos territorios y recursos. Se reunieron los mejores guerreros de cada tribu, hombres valientes que no conocían el miedo. Fueron cautelosos, pues no sabían a lo que se enfrentaban y apenas tenían una vaga idea de lo que nuestro superviviente pudo decir. Se hicieron sacrificios, se cantó a los dioses, se bailó al anochecer y los guerreros fueron con todas sus armas a la pradera. Allí se ocultaron con astucia y esperaron. Una gran tormenta llegó, y con ella, la bestia. Los guerreros estaban agazapados en agujeros que habían hecho bajo el suelo, tapados con palos y podían ver a través de ellos, como un ser monstruoso parecido a un pájaro, surcaba los cielos, rodeado de truenos. Miraban incrédulos su enorme tamaño, que según dijeron podía dar sombra a una docena de caballos puestos en fila. Nunca supieron decir qué era exactamente, solo un monstruoso ser que volaba. Descendió como hacen los halcones y con sus garras atrapó a un búfalo, lo llevó por los aires y lo dejó caer. El búfalo cayó destrozándose. Después la criatura descendió y empezó a comérselo, y ahí es cuando pudieron verla mejor. Mis recuerdos me dicen que cuando describieron al ser, dijeron que no se parecía a nada que hubieran visto jamás. Algunos decían que tenía plumas negras en sus alas, otros que se parecía más a un reptil, pero todos se acordaban de los enormes ojos rojos, grandes como platos, y una cresta en su cabeza, de donde asomaba un pico gigantesco lleno de dientes tan grandes como un cuchillo. Uno de los guerreros, entonces, dio la señal, gritó, y todos salieron de sus escondites. Atacaron al monstruo por sorpresa, con todo lo que tenían, hachas, lanzas y una lluvia de flechas. Conoces la habilidad que hemos tenido siempre con el arco, cazador. Sin embargo, pareciese que el monstruo estuviera protegido por su dura piel como una armadura. Apenas conseguían hacer mella en él, pero algunos guerreros afirmaron haber visto sangre y flechas clavadas, y algo que sangra es algo que se puede matar. Los cazadores insistieron y atacaban con ferocidad, pero la bestia se defendió y masacró con su pico y garras a muchos de los guerreros que allí fueron a dejar su vida. Al final, el monstruo salió volando, levantando una ventisca con la fuerza de sus alas, y desapareció por donde había venido, engullido por la tormenta. Fue un gran día porque desterramos a la bestia, pero también lamentable porque muchos hombres valerosos murieron. Los guerreros muertos en combate fueron enterrados con honores, y la bestia jamás regresó. Eso es todo lo que mi infancia me permite recordar. Sé que no crees demasiado en mis palabras, cazador, pero las creerás. Y usted también, Sheriff. ¿Vas a matarlo, verdad? El anciano leyó la mente del cazador. Así es, respondió con firmeza. Rezaré para que así suceda, William, dijo el anciano con un tono paternal mirando sus ojos. Muchas gracias, gran jefe,
Me ha sido de gran ayuda, le agradezco sus palabras. La próxima vez que vuelva, será para contarle cómo acabé con la bestia. William Murdoch y el sheriff Tucker se despidieron del gran jefe y salieron de la tienda. También hablaron con su hijo y le pusieron al corriente de lo sucedido, confirmando los rumores que éste ya había oído. Recomendó a las mujeres y los niños no salir de la aldea ni bajar a las colinas al menos que fuera estrictamente necesario, y que estuvieran muy pendientes del estado del cielo. La lluvia ya no era una bendición en aquellas tierras. ¿Qué va a hacer Murdoch? ¿Tiene algún plan?, dijo en voz alta el sheriff mientras galopaba junto al trampero. Sí, lo tengo, vamos a Flint. Necesitaremos hombres. No estoy muy seguro que quieran colaborar, tienen miedo, se ve en sus ojos, se mostró negativo el sheriff. Tenga esperanza Tucker, la gente saca fuerzas de flaqueza cuando está desesperada, es entonces cuando es capaz de hacer cosas que antes no pensaba que podía hacer. Galoparon sin perder más tiempo y entraron en el pueblo, que seguía estando desierto. Media mañana había pasado ya y todos seguían en el tanatorio velando por el difunto Cody. Su viuda y su hija de 16 años lloraban desconsoladamente, sus lágrimas parecían llenar un río. El sheriff habló para contar el resto del plan que el cazador le había sugerido anteriormente. William Murdoch sabía que su voz, en esta ocasión, no podría competir con la del sheriff. Pueblo de Flint. Alzó la voz el sheriff casi en un grito, escuchadme bien. Dijo con firmeza. He investigado los ataques al ganado, y la muerte de Cody, al que todos echaremos de menos. Dios lo tenga en su gloria. Creo que el responsable es un animal monstruoso, como nunca hayan visto ustedes, probablemente un cóndor, tan grande o más que un caballo, la bestia es muy peligrosa. William Murdoch y yo vamos a cazarlo, pero necesitamos vuestra ayuda. Necesitamos hombres valientes que se sumen a nosotros. El sheriff miró en todas direcciones esperando a encontrar voluntarios y manos en alza, pero nadie se movió. Siguió esperando con los brazos cruzados y daba a entender que él tampoco se movería hasta que alguien lo hiciera. O una mujer. Una voz de una persona muy joven se escuchó cerca del féretro del difunto. Era Sarah, apenas una adolescente, con la cara sucia y un pelo rubio que parecía más apagado por el polvo, pero con unos ojos verdes llenos de odio y furia. Era la hija del difunto vaquero, Cody. Eres muy joven, dijo el sheriff en forma de negativa. Sé disparar, déjeme un rifle y le demostraré de lo que soy capaz. La seguridad en las palabras del adolescente hicieron dudar al sheriff, pero convencieron al cazador. Vendrás, dijo tajantemente William Murdoch afirmando con la cabeza. Está bien, añadió el sheriff, ¿quién más? Vamos, que lo último que se oiga aquí no sea la voz de una mujer. Yo voy, un hombre corpulento con un enorme mazo se adelantó apartando a la multitud. Era Tete el herrero, el hombre más fuerte de la aldea, capaz de sujetar las patas de los caballos con sus manos mientras los herraba sin que éstos pudieran moverse. Nosotros también vamos, dos jóvenes también se adelantaron, eran los alguaciles del sheriff, Conrad y Billy. Vaya, estaba empezando a preguntarme dónde os habíais metido, protestó el sheriff con una mueca. Es nuestro deber ayudarle, señor, asintieron con solemnidad. Está bien. ¿Alguien más?, preguntó esperando a que algún otro aldeano se uniera. Yo también voy, quiero despellejar a ese animal. En ese momento apareció un hombre que tenía una cicatriz que le cruzaba el rostro. Resultaba evidente que se trataba de otro cazador, no dejaré que ese bastardo se lleve todo el mérito. Dijo señalando al trampero, con una sonrisa. Me alegro de verte, Max, creía que estabas en California, dijo William Murdoch sonriendo igualmente. Las noticias vuelan, Murdoch, pienso cazar a esa cosa y hacerme rico. Estoy ansioso, dijo mordazmente. El trampero comunicó al sheriff, en voz baja, que ya tenían suficiente con los hombres de los que disponían y este comunicó que si alguien más quería sumarse, se dirigiese a la oficina del sheriff a dejar constancia. Igualmente, todos los voluntarios fueron allí, y se inscribieron en un registro, para que fueran conscientes de lo que podía sucederles. Era básicamente un testamento en caso de que hubiera un fatal desenlace. También escribió una carta al general Sherman para pedirle un pequeño favor, un favor que debería presentarse en 2 días. Avisó a los demás de que tendrían que esperar esos 2 días,
pero que merecería la pena. Quiso reservarse la sorpresa solo para él. Al final de la mañana, el difunto fue enterrado a mediodía. Su viuda seguía llorando, pero su hija no. Solo se limitaba impotente a ver cómo descendía el féretro de su padre a 2 metros bajo tierra. Era muy conocido en el pueblo, y la familia recibió numerosas condolencias. 3 días tuvieron que esperar para que la tormenta hiciese acto de presencia en el cielo. Y prometía ser una de las más terribles. Desde muy lejos, podían verse ya los primeros rayos, pequeños destellos luminosos en las nubes como un presagio de lo que se avecinaba. Una campana sonó en todo el pueblo avisando de la tormenta y avisando a los voluntarios, que llegaron en sus caballos a la oficina del sheriff. El primero que llegó fue William Murdoch. Esta vez parecía más un indio Mohawk que un hombre blanco. Toda su ropa era indígena, más cómoda para el galope y para moverse con rapidez. Llevaba 2 revólveres al cinto, ambos Colt 45, y acoplado a la silla del caballo, la funda de su Winchester, y balas, muchas balas. A su espalda, un arco con un carcaj lleno de flechas de fabricación Mohawk. Al poco llegó Sarah, con un revólver y el Winchester de su padre, con el que había jurado matar a la bestia. Max, el otro cazador, llegó con un arsenal encima y con un cepo tan grande como para arrancarle la pata a un oso de Alaska. Esto es para él, dijo sosteniéndolo con una sonrisa. Después llegó Ted, con una escopeta gigantesca de un cañón que parecía sacada de otra época, de la que afirmaba que podía hacer un boquete más grande que Nuevo México, y por supuesto su mazo, un gran martillo con el que forjaba herramientas de labranza para los agricultores. Por último, en un carro, llegaron los jóvenes alguaciles y dentro, había algo tapado con una manta. Grande y alargado. ¿Qué lleva ahí dentro, sheriff? ¿Alguna sorpresa? Usted lo ha dicho, Max, luego lo verá. Le va a encantar, señaló el sheriff. Tenemos que irnos, vámonos, la tormenta ya viene. Les indicó William Murdoch. Los 7 jinetes hincaron las espuelas y ordenaron a sus caballos moverse con un trote vigoroso, pues con la carreta no podían ir más rápido. Se dirigieron hacia la pradera donde las vacas pastaban, a donde se dirigía el ojo de la tormenta, hacia donde iba el monstruo. En ese prado se habían producido la mayoría de los ataques, y en ocasiones algún bisonte llegaba desde el norte y también compartía un espacio donde ambas especies se alimentaban sin molestarse la una a la otra. Durante el trayecto, el sheriff puso al corriente a los jinetes y a lo que se podían enfrentar. Ninguno de ellos tuvo miedo, pero quedaron maravillados frente a todo lo que escucharon. Incluso Max el cazador, un hombre curtido en la caza de animales, quedó desconcertado, aunque al final, y debido a su propia experiencia, concedió veracidad a las palabras del sheriff. No podían entretenerse por el camino. La tormenta avanzaba y todo parecía indicar que llegaría al prado antes del mediodía. Tenían que estar mucho antes de que ésta se produjera, y antes de que aparecieran los truenos y lloviera. Los cazadores habían trazado un plan para poder atrapar al animal con una gran red y los cepos. Sin embargo, no albergaban mucha esperanza en ellos y su eficacia respecto a una bestia que podía volar. William Murdoch recordaba la historia del gran jefe Mohawk, de cómo consiguieron desterrar a la bestia, pero el cazador no pretendía tal cosa. No quería dejarla escapar, quería matarla y arrancarle la piel. Una de las reses serviría de señuelo. Daban por hecho que el animal iba a ser sacrificado en las garras de la bestia, un mal necesario para evitar otro mayor, pensó. Desecharon la idea de hacer una trinchera en el suelo para esconderse, no tenían tiempo. En cambio, los cazadores habían traído una especie de mantas que solían usar para cazar y con las que podrían camuflarse perfectamente en el suelo, junto a matorrales, y así pasar inadvertidos. Cuando llegaron al claro, miraron al cielo cautelosos, ya tenían encima las primeras nubes. La tormenta no tardaría en llegar, no disponían de mucho tiempo. Hay que darse prisa, la tenemos casi encima, ordenó el sheriff. ¿Qué hay en la carreta?, preguntó el otro cazador, que no dejó de mirar en todo momento mientras viajaban. Conrad, Billy, tirad de la manta, llegó el momento. Ordenó de nuevo el sheriff. Los alguaciles tiraron de la manta y dentro de la carreta apareció otra más pequeña, que a su vez servía de soporte para un arma que el trampero solo conocía por rumores de los soldados. El arma en cuestión no era ni más ni menos que una ametralladora Gatling,
que el ejército del norte había usado en la guerra de secesión, un arma mortífera y muy avanzada para su época, que disparaba al mismo tiempo las balas de 100 revólveres. Era un cañón enorme compuesto por otros más pequeños que rotaban a la vez que disparaban, accionados por una manivela. Su poder de destrucción era considerable y había sido un arma decisiva en la guerra. El cazador quedó maravillado y se relamió los labios. Esto es otra cosa, joder, podía haberlo dicho desde el principio Sheriff, y nos habríamos ahorrado venir. Una Gatling, comentó jocoso Max el cazador. Solo la usaremos si es necesario, yo estaré aquí dentro con mis ayudantes, esperando a esa cosa. Llevaron a los caballos junto a un conjunto de árboles, y allí los ataron, pues no querían arriesgarse a que sirvieran de cebo a la bestia. Se apresuraron todo lo que pudieron para colocar la red, perfectamente camuflada en una parte del prado, un cepo y otras trampas menores que habían colocado en un perímetro. Había que asegurarse de que las vacas no entraran. Una vez todo preparado, buscaron puntos estratégicos y se echaron en el suelo, cubiertos por las mantas que los confundían con el entorno. Murdoch y el herrero se situaron muy cerca del centro. En un extremo estaban el otro cazador con Billy y en el otro extremo con Ra. La joven se quedó en el sitio más seguro, debajo de la carreta, situada en la retaguardia, y dentro de esta, el sheriff Tucker. Ya solo quedaba esperar. Y esperaron. Había pasado una hora, la tormenta había empezado. Una lluvia fina caía y unos leves destellos aparecían entre las nubes, pero poco más. La tormenta parecía que había perdido fuerza, lo cual era una mala señal, y todos empezaron a maldecir. Hizo falta otra hora más para que la tormenta se mostrara en todo su esplendor. Una de las vacas, atada a una estaca, se movía nerviosa, fruto del negro presagio que le aguardaba. Negras nubes ya estaban sobre su cabeza, los truenos sucedían con frecuencia y algunos rompían con fuerza. Un rayo cayó sobre un árbol situado al final del prado, partiéndolo por la mitad. Todos se sobresaltaron y se mostraron temerosos, aún con todo, siguieron esperando. Vamos, aparece, maldito, dijo el cazador entre dientes. Y apareció. Una sombra, más oscura que la más oscura de las nubes, empezó a dibujarse en el cielo, en el horizonte, en el corazón de la misma tormenta. Los truenos caían a su alrededor, pero nunca sobre ella, como si los comandara como un capitán. La sombra, a medida que se acercaba, empezaba a hacerse más y más grande. Sonó un grito ensordecedor que no podía ser de ningún trueno. Era el lenguaje de la bestia, al que no pertenecía ningún ser de este mundo. El grupo se tapó los oídos, no se sabe si por el estruendo o por el horrendo sonido. La sombra empezó a planear sobre el prado y a centrarse sobre la vaca, que se movía como si estuviera a punto de entrar en un matadero. Aún no podían ver a la criatura, pero la proyección de la sombra ocultaba casi todo el perímetro de la trampa. Finalmente la sombra descendió tan rápido, que ninguno pudo ver a través de los agujeros de las mantas, como la res desaparecía llevada en volandas hasta perderse en el aire. Al cabo de unos minutos, un fuerte golpe sonó y todos pudieron ver cómo el pobre animal se hacía pedazos del impacto en el suelo. Una pata cayó muy cerca de donde estaba el cazador, que vio horrorizado la escena. El resto del cuerpo, diseminado en unos cuantos metros, quedó expuesto para la bestia, que aterrizó levantando una ventisca con sus gigantescas alas, a punto de levantar las mantas y delatar a los miembros del grupo. Cuando la polvareda cesó, todos pudieron ver al animal, sin dar crédito a lo que veían. Allí, empezando a devorar a la desafortunada res, había un ser muy extraño, de forma tosca y monstruosa como salido de una pesadilla. Tenía alas enormes como las de un murciélago, donde algunas plumas enormes podían verse, totalmente negras. La piel de la criatura era similar a la de los reptiles, y a los cazadores les vino a la mente imágenes de los cocodrilos que habían visto en los pantanos del sur. La envergadura de estas alas era tan ancha como varios vagones de trenes juntos. El cazador calculó al menos 25 metros. El cuerpo del animal era grueso y deforme, como el de un ave sin plumas, más grande que un elefante, mucho más. Presentaba una cola similar a un látigo, estrecha y alargada, terminada en una punta de lanza. Sus patas, totalmente negras,
Eran gruesas como el tronco de un árbol y sus garras iban mucho más allá que las garras de los osos, las más grandes de todos los mamíferos. Eran largas, negras y aceradas, y muy similares a las aves rapaces. El cazador imaginó la fuerza que debía tener la criatura en esas garras como para levantar a una vaca, y lo que podría atravesar con ellas. Lo que ninguno de los testigos que allí estaban pudo olvidar jamás, fue su cabeza, similar a los cóndores tal y como el cazador intuyó desde el principio, pero mucho más terrorífica. Tenía un pico tan grande como un remo, y afilado como una espada. De sus fauces, asomaban unos dientes del tamaño de un puñal, aserrados, triangulares y puntiagudos, dispuestos en una ordenada hilera. En la parte superior de la cabeza, una cresta asomaba como una enorme estaca, dando la impresión de que fuera más grande y desproporcionada si cabe. Pero lo más terrible eran sus ojos, unos ojos grandes y redondos como un plato, tal y como decían las leyendas indias, fríos, inexpresivos y de un rojo tan vivo como la sangre. La bestia empezó a devorar los restos de la vaca con gran voracidad. Más que masticar, tragaba grandes trozos de carne. Los testigos permanecían mirando, intentando volver a la realidad, intentando comprender qué estaban viendo. William Murdoch fue el primero en reaccionar. Esperó el momento oportuno para dar la orden, solo necesitaba un paso más de la bestia. Ahora Max. Se levantó del suelo arrojando la manta a un lado. El otro cazador se levantó y tiró al mismo tiempo de una cuerda. Una enorme red saltó como una ballesta y cayó sobre la criatura, cubriéndola parcialmente. El monstruo empezó a moverse sorprendido y a intentar zafarse con la ayuda de sus enormes alas. Todos se descubrieron y empezaron a disparar al mismo tiempo que se acercaban, siempre manteniendo la distancia. El tiroteo empezó, y las balas empezaron a sonar. Dispararon con los rifles y cuando no quedaron balas, con los revólveres. Apenas podían ver pequeños puntos en la piel del monstruo, que le protegía como una coraza. No obstante, el monstruo, sí notó el disparo de la escopeta del herrero, del cual pudo ver cómo salía un pequeño hilo de sangre, pero aún con todo, un rasguño. Poco satisfecho con el resultado, cogió su mazo y se lanzó sin miedo alguno hacia el monstruoso animal en medio de un grito. No, no lo haga, le advirtió el cazador. Vuelva, maldito estúpido, gritó el sheriff. Pero Ted, el herrero, haciendo oídos sordos a las advertencias de sus compañeros, fue directo a por la cabeza del animal, la cual pudo golpear con todas sus fuerzas con el mazo, que se rompió por el mango saltando las astillas de madera por todas partes. La cabeza del animal se bamboleó del impacto, un impacto que habría destrozado el cráneo de cualquier otro animal, pero no de este, que se sacudió aturdido recuperándose poco después. Respondió con un golpe de su cresta. El herrero salió despedido varios metros y quedó inmóvil en el suelo. Sin embargo, tuvo suerte. Su delantal, de plomo, le había salvado la vida, pero no podía moverse y enseguida notó que tenía el brazo roto. Se quedó inmóvil sin percatarse de nada más de lo que sucedió después. Los alguaciles, una vez que acabaron con su munición, fueron corriendo a reunirse con el sheriff. Billy estuvo a punto de ser picoteado por el enorme monstruo, pero pudo llegar junto con su amigo a la carreta. El sheriff tiró su rifle como si fuera un trasto inútil para ponerse en posición con la ametralladora Gatling. Mientras tanto, los cazadores, a ambos lados de la bestia, agotaban su munición sin éxito. El cazador sacó su arco y disparó una flecha entre las alas, donde pensaba que la criatura sería más vulnerable. La flecha quedó incrustada, o más bien habría que decir, atrapada entre su plumaje. Una segunda flecha voló, esta vez envuelta en llamas, incrustada igualmente cerca de la primera. El monstruo sacudió las alas y se liberó de las flechas y el fuego, que apenas había hecho mella en él, aunque no de la red, de la cual intentaba zafarse y le impedía volar como si fuera una telaraña. Max, por otra parte, había agotado sin éxito alguno la munición de todo su arsenal, sin acierto. Exclamando una maldición, lanzó el gran cepo al aire, esperando que la pata del monstruo quedara dentro en algún momento de la trifulca. Poco más podía hacer, y huyó a la carreta con los demás. La bestia se liberó de su telaraña y agitó las alas, pero no salió volando. No iba a renunciar a su comida, los escasos restos que aún quedaban de la res, pero antes,
Ladeó su cabeza en dirección al cazador y lo observó con esos ojos grandes y redondos que tanto miedo infundían. William Murdoch se dio cuenta que estaba solo frente a la bestia. Ya no le quedaban balas, y sujetaba en una mano un revólver con el cargador vacío y en la otra, su machete. Frente a él, la bestia, que abrió sus alas en una demostración de fuerza. El insignificante cazador empezó a retroceder despacio mientras la bestia avanzaba al mismo tiempo con unas pisadas que hacían temblar la tierra. «Tucker, dese prisa», gritó nervioso el cazador, sabiendo que no le quedaba mucho tiempo. Pero la ametralladora no funcionaba, la manivela que accionaba la máquina se había atascado, y los alguaciles hacían todo lo que podían por arreglar una máquina que no habían visto en su vida. Mientras tanto, el sheriff no paraba de gritar dando órdenes a sus ayudantes, y fue al fondo de la carreta a buscar herramientas. Mientras, el cazador seguía retrocediendo, lentamente, pero la bestia avanzaba, ganando terreno y restando los metros que había entre ambos. Sarah, la joven adolescente, no se había movido de su posición, a salvo debajo de la carreta. Apenas había disparado. Había dejado actuar primero a los hombres de la ley y a los cazadores, mucho más experimentados que ella, pero pronto comprendió que las balas no servían con la criatura, al fin y al cabo, ella solo llevaba la munición de la que disponía, y no quería desperdiciarla como habían hecho los demás. Se le ocurrió una idea. Cogió el Winchester de su padre, y lo calibró con una piedra haciendo de soporte. El tiro que pretendía, muy difícil, podía tener consecuencias fatales si fallaba. Su posición no era fácil, delante tenía al cazador y detrás al monstruo, ambos en un continuo movimiento. Iba a disparar una vez más, solo una vez más. Decidió arriesgarse. Apuntó lo mejor que pudo, contuvo la respiración y disparó. Un ojo de la criatura estalló como una fruta madura que cae al suelo. Describir el dolor y la furia de la bestia no cabría en palabras. La bestia chilló en aullidos muy agudos y se retorció como una serpiente. Movió la cabeza en violentos espasmos mientras agitaba las alas, luego, movió la cola como un látigo, la cual pudo esquivar el cazador a duras penas, sintiendo cómo silbaba el aire a escasos centímetros sobre su cabeza, faltando muy poco para que se la hubieran cercenado. Por otra parte, el animal, en su vaivén de movimientos, cayó en el gran cepo de Max el cazador. Apenas notó cómo se cerraba en una de sus patas, aprisionándola y limitando sus movimientos. Posteriormente se oyó una voz. Murdoch, al suelo. Era la voz del sheriff, al frente de su máquina. El cazador se tiró al suelo y se alejó rodando todo lo que pudo. La ametralladora comenzó a funcionar y empezó a escupir cientos de balas. ¡Muere! ¡Hijo de perra!, gritó el sheriff. Esta vez, la bestia sí sintió los cientos y cientos de pinchazos agudos producidos por unas balas, que superaban en calibre a las que había recibido posteriormente. Las balas se introducían en su piel como pequeñas agujas. El animal pronto empezó a sangrar y a presentar serias heridas mientras no dejaba de retorcerse del dolor producido en el ojo, el cual pareciese sufrir más que los cientos de disparos. El sheriff recordó entonces las palabras del gran jefe: si sangra, se puede matar, y siguió disparando hasta que ya no hubiera balas. La bestia retrocedió, y empezó a mover las alas en un vano intento de alzarse y huir volando, pero le fallaban las fuerzas, y poco a poco empezó a perder resistencia hasta quedar muy malherida, exhalando aire por sus fosas nasales. Se desplomó y cayó al suelo. Dejó de moverse. Segundos después, la ametralladora seguía girando, ya sin disparar ninguna bala más. Se habían agotado dejando la carreta inundada de casquillos de bala. Cuando se dieron cuenta del detalle, dejaron la máquina y salieron con cautela. Se acercaron a la bestia muy lentamente. Pronto comprobaron que no estaba muerta, su vientre, totalmente agujereado y cubierto de sangre, subía y bajaba, ya muy despacio. Todos contemplaron al animal con detalle. ¿De dónde has salido, hijo de Satanás?, preguntó Max el cazador mirando a la bestia mientras negaba con cara de incomprensión. ¿Qué cosa puede ser?, afirmó Max, que preguntó el sheriff. Lo que importa es que está muerto, dijo la joven con frialdad en su voz.
No os acerquéis demasiado, advirtió el cazador. Aún respira. Quiero llevar esta cosa al pueblo, para que todos la vean. Para que todos sepan que mató a sus vacas, después podéis hacer lo que queráis con ella. Necesitaremos a todos los caballos para llevarlo al pueblo, y cuerdas, todas las que podamos. Todavía no está muerto, repitió el cazador. Esperemos un poco más. Yo lo remataré, se atrevió a decir Max. Murdoch, déjame tu machete, le cortaré la garganta. Y le pondré fin. El cazador le dejó el machete, casi tan grande como un sable, a su compañero de oficio. Este se acercó. La bestia le miraba con el único ojo que tenía, igual de frío, igual de despiadado. Se preparó para asestarle un golpe, pero el cazador se quedó inmóvil, sujetando el gran cuchillo, para posteriormente soltarlo en un alarido. La bestia, en un último soplo de vida, se había adelantado y con un espasmo, había clavado su enorme pico, atravesando de lado a lado, el brazo del hombre, dejando una herida horrible por la que se podía ver a través de ella. Este cayó al suelo con la sorpresa en su rostro y sujetando su brazo herido, totalmente ensangrentado. ¡Hijo de puta!, gritó de dolor. Los demás inmediatamente retrocedieron horrorizados y fueron al carro a por las armas de las que disponían. El cazador volvió con un hacha para rematar él mismo a la criatura, pero cuando llegó se percató que la bestia, esta vez, ya estaba muerta. William Murdoch hizo un torniquete para parar la hemorragia de su amigo. A lo lejos, podían oírse los lamentos de Ted, el herrero, pidiendo ayuda para levantarse. Los alguaciles ayudaron a levantar a Ted, un hombre muy corpulento, de más de 120 kilos, que se estremeció cuando vio a la criatura muerta y al cazador con una herida terrible en el brazo. Furioso, quiso él mismo destrozar la cabeza del monstruo con su mazo, pero comprendió que no podía levantarlo con el brazo roto y desistió frustrado en su empeño. Ataron a la criatura y la amordazaron lo mejor que pudieron, enrollando cuerdas y la red por todo su cuerpo. Una vez que quedó bien sujeto, lo engancharon a los arneses de los caballos y empezaron a arrastrarlo, dejando una enorme huella en el suelo. Llegaron a mediodía al pueblo. Apenas había gente, pero un gran alboroto comenzó a oírse cuando los jinetes entraron con la criatura a rastras. Cuando se detuvieron en la plaza, todo el pueblo se arremolinó en torno a ellos. Muchos miraban anonadados a la bestia, otros se santiguaban, algunos gritaban de puro terror, la mayoría se preguntaba qué tipo de criatura era aquella. Los más devotos estaban convencidos que era un demonio salido directamente del infierno. Algunos incluso se atrevían a tocarla, eso sí, con una vara, pues les daba miedo hacerlo con las manos, comprobando lo resbaladiza y dura que era su piel. El cazador pudo descubrir que ese era el secreto de la invulnerabilidad del monstruo. Cualquier cosa, por muy afilada que estuviera, resbalaba en su grasienta y dura piel, similar a la de los cocodrilos, pero mucho más fuerte. Esta era la bestia de vuestras pesadillas. Ahora ha dejado de serlo y vuestro ganado podrá pastar en los prados en paz. Gritó el cazador, no sé qué es, así que no puedo ponerle nombre y satisfacer vuestra curiosidad. No hemos salido indemnes, casi nos cuesta la vida, dijo el sheriff señalando a los heridos, ha faltado muy poco. Añadió en voz más baja. Pero aquí estamos, ganamos. El doctor Murphy era el hombre más culto del pueblo, de enormes conocimientos académicos, y en cuanto vio a la criatura, la expresión de su rostro se tornó grave y sombría. Después, se fue a la oficina de correos a telegrafiar un mensaje. La bestia acaparó toda la atención durante el día entero y decidieron llevarla al establo de Graham, el único que podía dar cobijo a la criatura para resguardarla en la noche y decidir qué hacer con ella, pues el doctor había pedido al sheriff examinarla con más detalle para poder identificarla. El sheriff accedió sin poner ningún reparo. Por la tarde, una diligencia llegó y de ella bajaron 3 hombres muy bien vestidos y de una edad longeva. Su aspecto pulcro y educación casi aristocrática denotaba que eran personas importantes. Pidieron una audiencia con el sheriff y se identificaron como doctores de la Universidad de Washington, expertos en biología y grandes conocedores de la fauna del país. Estaban convencidos de haber hecho un gran descubrimiento,
y pidieron estudiar a la bestia. El sheriff volvió a dar su permiso. Al final de la tarde. Todo el pueblo estaba en el salón, celebrando el triunfo. Allí estaban Max, el cazador y Ted, haciendo bromas de los brazos vendados el uno al otro descorchando botellas de whisky. Los alguaciles, Conrad y Billy, contando a unas jóvenes toda la aventura para impresionarlas. También estaban William Murdoch, que hablaba con Sarah y su madre viuda. Tiene usted una hija muy valiente. Dispara mejor que nadie que haya conocido. Su puntería es extraordinaria. La joven sintió algo de rubor en su rostro. ¿Puedo preguntarle por qué la permitió ir? La viuda, una mujer de unos 40 años llamada Victoria, respondió. Porque lleva mi nombre en sus venas, afirmó muy orgullosa mientras acariciaba el cabello de su hija. Esta volvió a ruborizarse y el cazador sonrió. Sarah, me salvaste la vida y no me mostraré ingrato. Lo que hiciste tendrá su premio, sonrió de nuevo el cazador. Tuve mucha suerte, no basta con la habilidad. No me debe nada, señor. Hice lo que tenía que hacer, respondió con orgullo la joven, el monstruo ha muerto y yo he podido vengar la muerte de mi padre. Estoy en paz. El cazador se quitó su sombrero, hecho de piel de búfalo, adornado con dientes de lobo. Tenía una manufactura artesanal exquisita. Se lo puso a la joven en un gesto de cariño. Esta volvió a sonreír una tercera vez, con más rubor aún y luciendo su nuevo sombrero con orgullo. El sheriff también estaba allí, disfrutando de la fiesta y sonriendo en una pose extraña para el que lo conocía, acostumbrado a verle siempre en un rictus de seriedad permanente. Sin embargo, estuvo poco tiempo y después de unos tragos, volvió a su oficina. Tenía mucho trabajo que hacer. Cuando llegó, apoyado en la puerta y fumando un cigarrillo, estaba el cazador, esperándole tranquilamente. Murdoch pensaba que todavía seguía en el salón. Supongo que habrá venido a cobrar la recompensa. ¿No es así? Exacto, no se preocupe, no tengo prisa. Sé esperar, respondió el cazador al ver que el sheriff no encontraba las llaves. Aquí están, sonó un tintineo en uno de sus bolsillos, entremos. El sheriff dejó las llaves encima de su escritorio. Abrió un cajón y sacó una única llave, más grande y parecida a la de los muebles antiguos. Espere aquí. El sheriff fue al fondo del edificio. El cazador pudo escuchar cómo se introducía una llave que giraba en un chirrido. Y una pesada puerta que se abría. Minutos después volvió con un sobre en la mano. Siéntese, Murdoch, indicó el sheriff con amabilidad. El sheriff empezó a contar el dinero, y después lo volvió a contar por segunda vez para que todo estuviera en orden. A continuación, puso un fajo enorme de dinero sobre la mesa. Aquí tiene. $3,000, tal y como le prometí. Enhorabuena, ya es usted un hombre rico, dijo en congratulaciones. El cazador cogió el dinero de la misma forma que si fuera un objeto más, y lo contó por sí mismo. Con ese dinero, al cazador le sobraba para arreglar su cabaña y cambiar algunos troncos afectados por la carcoma, renovar algunas herramientas de caza que necesitaba en su oficio. También podía comprar ganado y vivir de él, montar un negocio en el pueblo, aunque lo desestimó enseguida, o sencillamente dejar de trabajar durante algún tiempo y tomarse un descanso, algo que sí consideró. ¿Todo en orden?, dijo el sheriff. Todo en orden. William Murdoch se quedó mirando el dinero que tenía en su mano, pensando. Después de reflexionar unos minutos, empezó a dejar billetes en la mesa del sheriff haciendo 6 montones. El sheriff sabía de las rarezas del cazador, pero no acertaba a comprender qué estaba haciendo. ¿Qué pretende? ¿No le convence la cantidad?, comentó con ironía. Aquí tiene $500 para Ted, le vendrá bien, ya que va a estar bastante tiempo sin poder levantar su martillo. Estos otros 500 son para Max. Dígale de mi parte que es un hijo de perra y que no se lo gaste todo en mujeres, le conozco, dijo sonriendo el cazador. Esos otros 2 montones son para sus ayudantes, eso les ayudará a tener una familia algún día, sospecho, no muy lejano. Aquí hay otros 500 para Sarah y su madre, les va a hacer mucha falta. Y estos otros, dijo mientras le acercaba el fajo sobre la mesa, son para usted, al fin y al cabo mató a la bestia.
Pero, dijo el sheriff un tanto sorprendido. ¿Qué hay para usted?, preguntó indignado. El cazador no dijo nada, sencillamente se encogió de hombros con una media sonrisa. El sheriff cogió su fajo de dinero y lo contó. $500, su sueldo de medio año. Después, lo dividió en dos y deslizó una mitad hacia el cazador. Esto es para usted, todos participamos en matar a la bestia y arriesgamos la vida, usted más que nadie. Sería una injusticia que se fuera de aquí con los bolsillos vacíos y yo soy un hombre que trabaja para la justicia. Si lo rechaza tendré que detenerle por estúpido. Ambos hombres se miraron con seriedad, una seriedad que poco a poco se fue diluyendo hasta convertirse en un estallido de carcajadas. Cuídese, Murdoch, dijo el sheriff estrechando la mano del cazador. Gracias, Tucker, es usted un hombre honrado. Ya sabe dónde encontrarme, por si necesita algo de mí. Espero que no, no me gustaría tener que llamarle de nuevo para matar a otro monstruo, dijo volviendo a reír. Nos vemos, sheriff, se despidió el cazador. Cuídese, Murdoch. Cayó la noche, y en el cobertizo donde estaba la criatura, empezaron a oírse ruidos, un leve rumor de algo que se deslizaba. 4 figuras se habían colado de manera furtiva por la parte de atrás, y una llevaba un candil para poder iluminarse. Cerraron la puerta haciendo el menor ruido posible, pues ya era una hora en la que todos dormían y descansaban, después de mucho tiempo sin hacerlo, y no querían despertar a nadie. No querían testigos. Allí frente a la bestia muerta, había 4 personas que la observaban con asombro e incredulidad, y especialmente, incertidumbre. ¿Está usted viendo lo mismo que yo?, afirmó más que preguntó una de ellas, la voz de un anciano. Así es, respondió otra más joven y más grave. La pregunta es, ¿por qué está aquí?, dijo la tercera figura, una voz sibilante y siniestra, también una voz de edad avanzada. Yo, no puedo ayudarles en eso, dijo la figura temerosa que sujetaba el candil, mi ciencia no acierta a comprender nada. Su ciencia no sirve aquí, no sirve con lo que tiene aquí presente, señaló la voz siniestra. Pero la nuestra sí, afirmó la voz anciana. Delante de usted, dijo, tiene algo que no debería estar aquí, ni debería existir, añadió. No es un animal, ni siquiera es un monstruo. Es una anomalía, respondió la voz autoritaria. Algo de otra era, dijo la voz grave. No comprendo su razonamiento, respondió la figura del candil, ¿qué quieren decir? Estos animales, y otros parecidos, existieron, en otro tiempo y en otro lugar. Hace miles, millones de años y desaparecieron hace millones de años también. Tenemos sus huesos que lo demuestran. Se descubrieron hace poco tiempo, junto al de otras bestias que aunque diferentes, si usted pudiera verlas, diría que son igual de impresionantes y espantosas, explicó la voz anciana cruzando las manos en su espalda. Algunos de nuestros colegas, dicen que de alguna manera desconocida, han podido sobrevivir hasta nuestros días, quién sabe, si escondidos en algún lugar impenetrable que les dieran cobijo para afrontar las adversidades de la era, sí que, siendo muy escasos, son raros de ver salvo en circunstancias excepcionales. Otros dicen, que de algún modo, pueden moverse en grietas del espacio-tiempo que producen algunas tormentas, y llegar hasta nuestra realidad. No lo sabemos y me temo que estamos muy lejos de saberlo todavía. La figura del candil seguía sin comprender nada salvo vagos conceptos, como aquel que intenta aprender un nuevo idioma y solo entiende algunas palabras. Va a aparecer una ciencia nueva, dijo la voz sibilina, será tan poderosa e influyente, que marcará los avances científicos de los siglos venideros. El origen del ser humano y su evolución. Una ciencia que destruirá las religiones. Una ciencia que será el futuro. Lo que ustedes tienen aquí muerto, es un escollo, una enorme piedra que impide el fluir de un río, y no podemos permitirlo, remató la voz siniestra acompañada de una mirada que hizo estremecer a la figura del candil. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, ordenó la voz anciana. Las 2 figuras que lo acompañaban empezaron a rociar de aceite a la criatura, que empezaba a descomponerse y a despedir un olor insoportable. Cuando la bestia estuvo cubierta con galones de aceite, la figura de la voz sibilante ordenó a la del candil arrojar este al suelo. El candil se rompió y el fuego empezó a prender.
Posteriormente las figuras se fueron tan silenciosamente como habían entrado, mientras el monstruo se consumía en el fuego. Pronto todo el establo ardió, pues estaba lleno de aceite y otros líquidos inflamables, y una gran llamarada iluminó la oscuridad de la noche. Cuando la gente se despertó por el olor a humo, todos corrieron a ver qué sucedía, viendo impotentes cómo el establo se reducía a cenizas. El sheriff y sus ayudantes junto a otros aldeanos se quedaron toda la noche vigilando el establo, que ardía como una gran hoguera, regando de agua los alrededores para que no se extendiera el incendio. A la mañana siguiente, solo había un montón de cenizas que se esparcían con el viento. Muchos achacaron el incendio a la casualidad, pero otros tantos dijeron que aquel demonio alado había vuelto al infierno a través de las llamas. En cualquier caso, ya no quedaba nada de aquella bestia que había aterrorizado a aquellas pobres gentes. Es una pena lo sucedido, dijo el sheriff, no sé qué ha ocurrido. Lamento que hayan hecho el viaje en vano. Es una verdadera lástima. Una pérdida, terrible, dijo la voz sibilina. Nos habría gustado mucho ver ese animal extraordinario y poder estudiarlo. Habría aportado mucho a la ciencia. Muchas gracias por todo, Sheriff Tucker, respondió la voz anciana. Un placer haberles conocido. Que tengan buen viaje, dijo el sheriff, cerrando la puerta del vagón y dejando tras ella a los hombres que habían venido de Washington. El tren comenzó a moverse y se alejó en dirección norte mientras el sheriff y el doctor Murphy se despedían alzando la mano. Dentro del tren, los tres científicos no dejaron de hablar durante el viaje. Mucha gente recordará qué sucedió aquí, dijo la voz sibilina a la voz anciana. Así es, pero no debe usted preocuparse por eso, respondió el anciano con serenidad. ¿Qué me dice de la foto?, preguntó la voz grave. La memoria del hombre es muy débil. Nadie recordará nada en los años venideros. Por lo demás, dijo haciendo mención a la foto, nosotros nos encargaremos de transformarlo todo en una mentira. No tienen nada de lo que preocuparse, dijo con serenidad. William Murdoch montaba en su caballo de camino a casa, lo más lento que podía permitirse el equino. No tenía ninguna prisa en llegar. Quería disfrutar del paseo como hacía mucho tiempo no lo hacía, sentir el viento en su pelo y los últimos rayos del sol en su cara. Se fijó en el otoño, como teñía de púrpura el bosque, de la caída de sus hojas que dejaba el suelo como un tapiz, el olor a tierra mojada y el sonido de la lluvia con el que esperaba dormir muchas noches de otoño. Pensó en su momentáneo retiro, y en habitar su casa de manera un poco más permanente, y así disfrutarla, haciendo algunos arreglos que con el dinero que ahora tenía, sí podía permitirse. Decidió que iría al día siguiente a ver al gran jefe, y contarle el desenlace de la aventura, pero seguramente ya lo sabría. El gran jefe de alguna manera, siempre lo sabía todo. Se agachó y cogió del zurrón que colgaba de su silla de montar un objeto envuelto en un trapo. Lo desenvolvió y lo observó con una sonrisa. Era un enorme cuchillo. El mango estaba hecho con un trozo de asta de ciervo, y la hoja, uno de los dientes del monstruo que le había arrancado como trofeo. Será un bonito regalo para el gran jefe, pensó. Y su silueta, junto con la de su caballo, se perdió en el horizonte mientras terminó de caer el sol.